Mucho gusto a todos los que nos están viendo en redes sociales, ¿no? Seguimos con nuestra jornada de entrevistas, ¿no? Por el Día Mundial del Análisis de la Conducta. Y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor George García, ¿sí? Agradecemos también que nos haya aceptado la invitación, ¿no? Voy a leer brevemente sus hojas de vida, ¿no? Doctor George García es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, ¿no? Magíster en análisis de conducta y terapia, con doctorado en rehabilitación, con especialidad en análisis de la conducta de Southern Illinois University, ¿no? Es analista certificado de la conducta con grado de doctor, BCBA-D, ¿no? Ha Sí, sido tesorero. Ah, sí, sí, disculpa. sí. Bien. No, está bien. Ha sido tesorero de ABA Colombia, ¿no? Para el periodo 2020-2022, ¿no? Tiene una experiencia de 15 años en enseñanza universitaria, trabajo clínico en ABA, ¿no? Y sus temas actuales de investigación, bueno, están relacionados a la conducta verbal, relaciones derivadas de estímulo, aplicación de procedimientos para la terapia de aceptación y compromiso en ABA, ¿no? Con experiencia en individuos con lesiones cerebrales, autismo, discapacidades y prevención del abuso sexual en niños, ¿no? Actualmente se desempeña como editor en la revista de Psychological Record. Un gusto, doctor George García. No, el gusto es mío. Muchas gracias a ti, José, y al Liceo Contextual por haberme invitado. La verdad es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Gracias por su presencia y sobre todo conmemorando este día, ¿no? Y en pro del análisis de la conducta y sobre todo, ya entraremos más adelante en este tema, ¿no? Sobre la situación de esta disciplina en Latinoamérica, ¿no? Sí. Claro. Vamos a empezar con la primera ronda de preguntas, que tiene un aspecto quizás más personal, ¿no? Empezando con cómo nació su interés por el análisis de la conducta, ¿no? Eh, pues nació como creo que a muchos de nosotros que pasamos por un programa de pregrado en psicología en particular, en nuestro contexto latinoamericano, digamos que ahí fue donde surgió. En su momento tuve algunos profesores que habían recibido educación de otro lado sobre análisis de la conducta, psicología comportamental, psicología conductual analítica, y eso eventualmente llevó a que me interesara mucho. Me interesaron muchos aspectos. Uno de ellos, y que creo que se ha mantenido sobre el tiempo, es la coherencia entre su área conceptual, básica, experimental y algo más reciente que la investigación de traducción o traslacional. Digamos que la, la traducción literal es traslacional, pero la mejor es de traducción. Entonces, digamos que ese es a partir de ahí. Y digamos que en su momento me conecté con Ava Colombia en esos años. Estaba empezando Ava Colombia, me conecté en su momento. Me vinculé también en su momento con la Revista Latinoamericana de Psicología. O sea, empecé a involucrarme con cosas que llevaron de otra manera a que mi interés se fomentara y se despertara en ese momento. Gracias. Entonces, esta búsqueda consolidó el interés por el análisis de la conducta. Exacto. Y, y esto lo relacionamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y cuál la considera que ha sido el trabajo científico dentro del análisis de la conducta que más lo ha influenciado, ¿no? O que lo sigue influenciando? Eh, yo creo que el trabajo que más despertó en mi interés es el que inició, de hecho, a Murray Sidman en equivalencia de estímulos. Siempre estuve interesado por los temas de la cognición humana en particular. Y ya que estaba interesado en el análisis de la conducta, me interesó en particular el tema de lo que tenía que ver con equivalencia de estímulos. Digamos que hoy se conoce como un tema más general, que es el de las relaciones derivadas de estímulo, que agrupa las diferentes propuestas y modelos. En estas está incluido la teoría del marco relacional, la teoría de la nominación, que son como las tres grandes propuestas teóricas empíricas dentro de esta área. Pero digamos que la primera persona que se encargó de trabajar sistemáticamente sobre esta propuesta
de la psicología comportamental al lenguaje y la cognición fue Murray Sidman en los años 70 y pues ya lo formalizó en los años 80. Y digamos que eso de otra manera para mí siempre ha representado y representó el trabajo más importante dentro de la psicología conductual o el análisis de la conducta. Siempre he considerado que es uno de los trabajos más pioneros por muchas razones. Una de ellas es que de otra manera se puede decir que desafió el concepto tradicional de aprendizaje por contingencias directas que propuso Skinner casi toda su vida académica, ¿sí? Y el encontrarse que desafiaba los conceptos tradicionales de la psicología operante, de otra manera lo llevó a durar casi 10 años desde que descubrió sí, por puro accidente ese fenómeno hasta realmente eh, formalizarlo. Le tardó porque duró y en su libro en su libro donde publica la historia, el día cómo lidió conceptualmente con eso. Entonces digamos que considero que es fundamental en el desarrollo del área del análisis de la conducta como tal. Creo que es para mí el trabajo más importante. Gracias, doctor. Vemos que el trabajo de Murray Chipman, ¿no? Y eh, aperturó también, digamos, el estudio de la cognición como tal en términos funcionales analíticos, ¿no? Ujú. Entonces, ha permitido un desarrollo teórico extenso y Claro, bastante estable, digamos, hasta la fecha, por así decirlo. claro, claro. Siguiendo esta línea, ¿no? A 25 años de inicio del siglo, ¿no? ¿Cómo ve el avance del análisis de conducta a nivel científico, ¿no? ¿O cuáles considera que han sido sus mayores contribuciones, ¿no? Pues digamos que históricamente el análisis de la conducta ha tenido una contribución significativa. Digamos que uno lo puede poner en varios contextos, en varias dimensiones. O sea, si lo hablamos desde una dimensión aplicada, la dimensión aplicada más clara, evidente, que uno la nota es en el trabajo que ha hecho con personas con autismo. Sí, creo que ese es uno de sus trabajos más significativos, y no solo autismo, sino con todo lo que tiene que ver con las discapacidades intelectuales y todo esto. Vamos que ese ha sido su trabajo más importante y lo sigue siendo el día de hoy. Y digamos que una manera de evidenciarlo es que en los últimos, tal vez 20 años, ha habido una explosión de programas de formación en análisis de la conducta enfocados en este tipo de entrenamiento. O sea, hace 20 años, por ejemplo, en Estados Unidos, uno podría contar fácilmente los programas de maestría y de doctorado. Era fácil identificarlos. Hoy por hoy es muy difícil identificarlos porque constantemente se siguen abriendo muchos por la demanda que hay de profesionales con este tipo de habilidades. Entonces, digamos que eso es una de las claras aplicaciones y que se sigue manteniendo por bastante tiempo. Ahora, en términos del trabajo de investigación básica experimental, yo creo que hay muchas áreas importantes que considero significativas y que se siguen manteniendo el día de hoy. Por ejemplo, uno que tiene un trabajo significativo es el que tiene que ver con los trabajos de extinción, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que son trabajos nuevos con recuperación espontánea, con resurgencia, con renovación, con restauración o reinstatement, como le llaman. Digamos que esos trabajos hoy son uno de los trabajos más importantes que se están haciendo porque tiene un montón de aplicaciones clínicas, ¿sí? La investigación básica tiene un montón de aplicaciones clínicas. Digamos que eso considero que es uno de los trabajos más importantes que se hace hoy por hoy. Uno de los trabajos que tiene que estar relacionado con eso y que es una contribución del análisis de la conducta también tiene que ver con la economía conductual, pero no sabemos que hay una economía conductual, hay dos grandes ramas, una que está inaugurada por Kahneman, premio Nobel, y Tversky, y otra que está inaugurada por lo que es el trabajo de Racklin, el trabajo de la gente que trabajó con él. Se me escapa ahorita el nombre de la otra persona que trabajó con él, que era su estudiante doctoral. Eh, Digamos que esa línea ha tenido un trabajo, un crecimiento exponencial. eh,
en aplicaciones a nivel social. Digamos que han avanzado mucho eso y en eso hay muchas vertientes en lo que es el descuento temporal, por ejemplo. Entonces, digamos que eso es otra línea significativa de aporte desde la investigación experimental. Creo que hay que ver más en los próximos años, vamos a ver más de esa investigación aplicada. O sea, ya con mucho más solidez y robusta, y siendo más robusta en la parte aplicada. Entonces considero que eso es como las grandes aportes. Gracias, doctor, por su respuesta. Y sí, mencionando justo el tema de la economía conductual, también entiendo de que allá en Colombia hay laboratorios que se dedican justamente a seguir esta tradición de Racklin, ¿no? Con quizás cierto cercanía también a la teoría de Baum, ¿no? Y el doctor Clavijo, si mal no me equivoco, Sí. ¿no? Genial. Y relacionándolo también con la siguiente pregunta, entonces, hablando ya de Colombia, hablando ya de quizás de otros países en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ve el avance del análisis de conducta en Latinoamérica, ¿no? Ya más focalizado quizás a esta área. Sí, yo creo que, o sea, para mirar la actualidad hay que mirar la historia. O sea, si uno mira el análisis de la conducta en Latinoamérica, digamos que hay dos momentos históricos particulares. Uno de ellos es Fred Keller llegando a Brasil. Fred Keller era un colega amigo de Skinner en los años de Harvard cuando él estuvo ahí. Y digamos que él llega a Brasil a comienzos de los años 60 y trabaja con un montón de psicólogos, que algunos de ellos todavía creo que siguen vivos o algunos han muerto recientemente. Y digamos que ese primer contacto con del análisis de la conducta con la psicología latinoamericana es ese, y ahí desarrolló un montón de trabajo, especialmente en educación. Y en muchos de esos estudiantes que él formó se fueron a formar a Estados Unidos en diferentes programas graduados y regresaron. Y pues hoy por hoy conocemos que si hay un gigante del análisis de la conducta en Latinoamérica es Brasil. Y Brasil tiene una cantidad o sea, tanto que tiene una certificación propia el país. O sea, ha llegado a un nivel de organización tan alto que ellos tienen su propio nivel de su propia certificación, tienen su propia revista de análisis de la conducta, tienen su propia organización. Entonces, digamos que esa característica organizativa de este país en términos del análisis de la conducta le da un carácter pionero, un carácter de liderazgo en la psicología del análisis de la conducta en Brasil. O sea, creo que esos son unos elementos más importantes. El otro es México, y pues en México se daba especialmente por el trabajo que hizo el grupo de Rives, de Alcaraz, de López, o sea, un montón de personas que en parte fueron autodidactas en los años 60. O sea, y Rives lo cuenta en muchos de sus trabajos de autobiográficos, que el trabajo que ellos hacían era básicamente un trabajo autodidacta. Solamente fue hasta los años 70 cuando empiezan a invitar un montón de personajes significativos en la disciplina, Schoenfeld, Cantor, Bijou, Förster, o sea, un montón de personas que de otra manera le traen a esta área esa unión de pueblos unidos. Y hoy por hoy el análisis de la conducta en México es muy pionero en investigación básica, o sea, tienen una revista de análisis de la conducta también. Son los únicos dos países en Latinoamérica, Brasil y México, que tienen una revista especializada exactamente en análisis de la conducta. O sea, ningún otro país en Latinoamérica lo tiene. Excepción Argentina tiene una, sí, pero no es, o sea, que también publica artículos sobre esos, pero digamos que más especializados. Entonces, digamos que en ese sentido ellos son pioneros y el trabajo más importante se ve en lo clínico, aplicando los procedimientos clínicos en autismo y en la clínica comportamental en Brasil. Digamos que ese ha sido el fuerte, o sea, psicología básica con temas de relaciones derivadas del estímulo, o sea, equivalencia de estímulos, marcos relacionales, nominación, aplicada mucho al campo de la educación. O sea, eso es algo que ellos han hecho y que siguen siendo pioneros, por ejemplo, en el trabajo que han hecho con implantes cocleares. O sea, no hay ningún trabajo en otra parte del mundo, ¿sí? Donde ellos hagan trabajo con implantes cocleares y equivalencia de estímulos. O sea,
Solo busquen eso y no van a encontrar en ninguna otra parte, incluso en Estados Unidos. Vamos, en esa área, sí, ellos han trabajado muchísimo, han creado currículos con base en esa perspectiva, en esa es la conducta, ahí aplicado. Y lo otro, lo clínico. Ellos han hecho una transición importante en la aplicación de elementos de las terapias contextuales y aplicadas con los principios comportamentales, con el RFT, la teoría del marco de relación de equivalencia, a eso. Creo que ese es el avance más importante de ellos. Y por el otro lado de México, ellos han hecho un trabajo significativo en investigación básica, mucho aspecto de interconductismo también, pues por la relación que tuvo Cantor con Emilio Rives en México, eh, los programas que desarrollaron ellos después, la formación. Entonces, digamos que ellos tienen una fuerte tradición operante básica, tradicional, programas de reforzamiento, descuento temporal, hay mucho trabajo en el control de estímulos, programas de reforzamiento. Digamos que ellos son muy pioneros en esto. Y en Colombia, hay mucho trabajo, como tú lo estabas diciendo, de ciertos laboratorios con descuento temporal, economía conductual, programas de reforzamiento, digamos que hay mucho trabajo, eso, pero también hay mucho trabajo aplicado en términos de trabajos clínicos, aplicando lo que tiene que ver con procedimientos de las terapias contextuales, ¿sí? Ya uno ve cosas pequeñas en Argentina, un grupo muy reducido. Ve uno un grupo, ustedes también en Perú, ustedes fueron pioneros, de hecho, en los años 70 en análisis conductual aplicado, han tenido, o sea, personas que trabajaron en Western Michigan, ¿sí? Entonces, tienen eso. Costa Rica, últimamente ha venido un resurgimiento en la gente en Puerto Rico. Entonces, digamos que ahí está, digamos que eso sería como un panorama general. Pero muchas cosas aplicadas y el líder en lo básico es México, el líder en lo aplicado es Brasil, básicamente. Gracias, doctor, por darnos este panorama amplio, ¿no? Por así decirlo, y entender de que estas líneas de investigación, tanto básicas como aplicadas en análisis de conducta, pues están vigentes en Latinoamérica, ¿no? Hay Exacto. alternativas más allá de revistas que puedan ser eh, anglosajonas, ¿no? O de otros países como Europa, etcétera, etcétera, sino que tenemos eh, países ejemplares como México y como Brasil, como menciona. Ujú. ¿Sí? Pasando a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la labor que viene desempeñando la revista de Psychological Record en esta difusión del análisis de la conducta y también dentro del interconductismo? ¿No? Sí. Digamos que una de las cosas que, o sea, a propósito de los investigadores brasileños, mexicanos y colombianos, si uno hace, y fue una tarea que yo hice, de hecho, cuando tomé la posición de editor en la revista, y una de las tareas que hice fue revisar la contribución latinoamericana que se ha hecho en la revista en los últimos 25 años. Y hay tres países que han contribuido significativamente en publicación en esa revista. Es Brasil, México y Colombia, ¿sí? Son los fundamentales. Brasil siendo primero, México segundo y Colombia tercero. Mucho del trabajo que se ha publicado, nuevamente lo mismo, mucha investigación básica, ¿sí? Es 100%, aunque la revista es una revista que promueve o que acepta artículos tanto básicos, aplicados y de investigación translacional. Lo primordial de estos países es investigación básica, ¿sí? Es lo fundamental. Entonces, digamos que, y es la revista por excelencia de los investigadores brasileños. Alguna vez creo que con alguien, no sé si era con el editor anterior que estábamos hablando y le decía, o sea, uno tendría que abrir una sección, la verdad, para los brasileños. O sea, el número de artículos que llegan y como editor, y, o sea, por lo menos una vez a la semana recibo un artículo de gente de Brasil. ¿Sí? Que muestra lo vibrante del programa y uno lo puede hacer un análisis especial a ellos, ¿sí? Por cómo la financiación interna que tienen, ¿sí? O sea, mucho de la investigación que se financia en Brasil es interna, ni siquiera externa. Entonces, o sea, no le pasa un análisis a ellos bien interesante. Pero digamos que eso es que en Latinoamérica, en general, así la conducta, eh, lo que busca la revista es integrar esas tres áreas. No existe ninguna otra revista dentro del análisis de la conducta que sea capaz de integrar esas tres áreas, porque hay revistas muy especializadas para lo básico, lo aplicado, lo conceptual y están claramente identificadas y no publican nada más. Entonces creo que la capacidad de la revista de poder aceptar artículos, tanto elementos conceptuales, elementos aplicados y todo, es bien importante.
Hay unas propuestas de hecho, estamos trabajando ahorita para expandirla un poco más en otros aspectos, darle mayor variabilidad, no en las áreas, sino en las propuestas para que las personas puedan publicar. Creo que ese es el trabajo que estoy haciendo ahorita, para diversificarla más, para darle mayor posibilidad a gente nueva, a gente que ya lleva tiempo de que publique, pues porque si publica siempre mismo la gente, los temas se van desgastando y la gente se va aburriendo de ver lo mismo, o leer lo mismo. Entonces, digamos que ese es el objetivo que se persigue con la revista ahorita, diversificarla un montón, ¿no? Traer más gente de Latinoamérica a que haya, porque hay muchas cosas que se hacen en nuestro contexto que no se ven afuera. O sea, afuera digo en el mercado anglosajón y europeo. Entonces es bien importante esa parte y eso es una de las cosas de las que, por ejemplo, personalmente estoy trabajando para que sea más visible en este contexto. Muy cierto lo que nos comenta, doctor, ¿no? De poder visibilizar tanto la investigación fuera de- del mercado anglosajón, europeo, ¿no? Y ver cómo el contexto latinoamericano se va integrando con las aplicaciones desde el análisis de conducta, ¿no? Las investigaciones tanto básicas también, ¿no? Eh, sí, me recuerda mucho a las iniciativas de la ICBS, ¿no? Con extrapolar, digamos, de poblaciones WER, ¿no? Y más bien apoyar, digamos, investigaciones en estos países de medio o bajo desarrollo, ¿no? Sí. Eh, la siguiente pregunta tiene relación con lo que nos ha comentado, ¿no? Sería más que nada saber qué motivó esta decisión, ¿no? De visibilizar la colaboración interdisciplinaria en el AC, ¿no? De integrar estos diversos enfoques, por así decirlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me parece, o sea, si uno mira, por ejemplo, en las terapias contextuales y todo lo que tú acabas de mencionar ahorita, no hay ninguna otra revista que sea tan sistemática en publicar eso, por ejemplo, de la psicología clínica tradicional, ni siquiera análisis de la conducta per se, que publique dentro del análisis de la conducta que publique ese tipo de estudios. Es la única, o sea, ni YEAP ni Java. Java ha publicado uno o dos artículos y uno los puede identificar. Uno es sobre ACT y marihuana o ACT y pornografía. O sea, uno los puede identificar muy fácil esos estudios. Pero para darte un ejemplo de ese tipo, digamos, el primer estudio que se hizo de em, lo que fue em, la parametrización y la validación del cuestionario del ACU, el cuestionario de acción y aceptación de ACT, ahí fue donde se publicó el primer estudio, por ejemplo, ¿sí? O sea, Psychological Record tenía una tradición de incorporar, de ser una revista bastante expansiva que creo que le ayuda, o sea, atrae mucho a la gente que no es, atrae a la gente que le gusta la investigación básica, atrae a la gente que le gusta la investigación aplicada en análisis de la conducta, atrae a la gente que le gusta aplicado con lo clínico. A Charles Ferster, por ejemplo, en los años 70 publicó varios artículos, reforzamiento natural, reforzamiento arbitrario, aspectos clínicos, cuando no se hablaba nada de psicología clínica y análisis de la conducta en los años 60 y 70. Fue en Psychological Record. Entonces, la revista ha tenido una tradición muy rica en ese tipo de integración, ¿sí? Creo que eso es uno de los elementos más importantes que yo le doy a la revista. En ese sentido. Ha sido capaz de poder tener un diálogo entre varias áreas de la psicología. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que seguir fortaleciendo. Sí, estábamos hablando, de hecho, con una de las personas de Springer en esta semana, que es la casa editorial de la revista, y le decía precisamente eso, que eso es una de las cosas que tenemos que fortalecer a un corto plazo, y es esa discusión, ese intercambio entre varias áreas del análisis de la conducta, incluyendo la psicología clínica contextual, por ejemplo. Pues necesitamos ampliar eso, sí, necesitamos dar esos espacios también que se pueda integrar. Digamos que esos son de las cosas que yo considero que son bien importantes. Muchas gracias por su respuesta. Ya entrando a este terreno más teórico, por así decirlo, viene dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles considera que han sido las mayores contribuciones del análisis de la conducta a la comprensión y explicación del fenómeno de lenguaje y pensamiento?
y si considera que la RFT es una alternativa viable y conductista para esta explicación, ¿no?, del comportamiento humano complejo. Claro. Sí, en términos de la cognición y el lenguaje humano, pues claramente todo lo que tiene que ver con la investigación en relaciones derivadas, llámese equivalencia, llámese el marco relacional, llámese nominación, digamos que todas ellas han sido una propuesta viable, alternativa frente a eso. Y creo que hay que mirar, siempre hay que mirar como los aspectos históricos para entender algo. O sea, equivalencia de estímulos surge, aisladamente surge RFT y aisladamente surge la teoría de la nominación o naming theory. Ellas todas surgen independientemente y uno lo que empieza a ver en los años 90, parte de los 2000, es una disputa conceptual, una disputa teórica, una disputa para explicar los resultados desde una o la otra perspectiva o posicionarse una más que la otra. Es una disputa absoluta. Cada uno se quería posicionar de una manera diferente y esa fue la característica que vimos. Lo que estamos viendo en los últimos, yo diría 5, entre un poquito más, un poquito menos de años, es una integración entre estas tres propuestas, ¿sí? Entonces ahora podemos ver estudios donde buscan cómo integrar conducta verbal con RFT, RFT con naming, naming con RFT y equivalencia. Porque creo que la gente ha entendido, o sea, y en nuestra tradición, dentro de nuestra disciplina, es a buscar quién tiene la mejor explicación del fenómeno, ¿sí? Pero al final se terminan en disputas sin sentido y al final se terminan cohesionando o siendo o uniendo. Ejemplos hay en otras áreas también del análisis de la conducta múltiple. Siempre pasa la misma, eh, la misma trayectoria. Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo decir que ha sido la contribución. Ahora, hay temas de cognición, de psicología comparada dentro del análisis de la conducta que son muy aplicables al trabajo que se hace en cognición humana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, trabajos de Sental, de Wasserman, o sea, de una gente que trabaja con cognición animal no humana, que tiene unas aplicaciones, por ejemplo, muchos procedimientos experimentales que han hecho con ellos, los han utilizado con humanos, ¿sí? Como una manera de amplificar eso. Digamos que tal vez ellos no son muy conocidos, ¿sí? Porque pues se trabaja más con modelos animales no humanos, pero también son, claramente tienen aplicaciones. No el nivel de alcance que tienen estas tres, pero sí tiene un nivel de precisión muy alto en términos de cómo funciona la cognición. Este tipo de trabajos tal vez se ven mucho más en revistas de psicología básica y por eso es que la gente que consume psicología aplicada no los puede ver ni los puede entender mucho, pero que creo que ayuda mucho. Y con respecto a la RFT, pues es una, o sea, la RFT sigue la lógica operante, a pesar de que tiene elementos de interconductismo por ahí chiquitos, sí, sigue siendo un modelo operante, ¿sí? Y como tal, pues el modelo operante tiene ciertas restricciones conceptuales metodológicas del cual sufre también RFT. Sí, pues una de ellas, las más tradicionales, que pues sigue siendo dentro de la lógica de lo que es el modelo tradicional del condicionamiento clásico, reflexivo, de causalidad. Lo único que hace para volverlo un poquito más sensible, contextual, es la introducción del contexto del interconductismo, ¿sí? En términos de no haber una causalidad directa, sino es una cosa más contextual, pero sigue sufriendo de esos aspectos. Pero tiene una aplicación total, ¿sí? Y se ven muchos estudios aplicados, pero aplicados más en áreas de aspectos educativos, de aspectos de entrenamiento. Por ejemplo, hay un programa de inteligencia para mejorar la capacidad de inteligencia medida por los test de inteligencia. Hay para trabajo en currículos de enseñanza para personas con autismo. Digamos que en eso se ha desarrollado más. Y pues a nivel conceptual y de trabajo con las terapias de tercera generación, por ejemplo. Digamos que eso ha sido como su relevancia, darle coherencia como tal en ese sentido.
Y ya entrando al terreno clínico, ¿no? En términos empíricos, ¿qué relación existe entre la ACT, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso, y el análisis de la conducta, ¿no? Podríamos considerar a la ACT como un tratamiento basado en análisis aplicado de la conducta. Cuando estaba leyendo esa pregunta, porque ustedes me compartieron la pregunta, eh, lo primero que surgió es lo que les voy a decir ahorita. Y es, o sea, si ustedes miran nuevamente la historia, o sea, el primer artículo que publicaron sobre ACT, ¿sí? Lo publicaron en la revista que se llama The Analysis of Verbal Behavior, que es la revista de análisis de la conducta, análisis de la conducta verbal, en los años 80, año 86. Es el primer artículo que publican. O sea, no hubo ningún otro sitio donde poder publicar ese tipo de estudio y que el estudio básicamente tenía que ver con el efecto de dar razones, ¿sí? Una cosa así sencilla. Era muy sencillo el articulito, muy sencillito. Y lo publicaron ahí, ¿sí? Después los otros estudios conceptuales y empíricos, sí, lo publicaron en The Analysis of the Behavior Analyst, que era que así se llamaba esa revista en ese momento, en los años 90. Ya tiene otro nombre que se llama Perspectives of Behavioral Science. Cambiaron el nombre por razones supuestamente comerciales, pero esa fue publicado ahí, ¿sí? O sea, el primer estudio que ellos publican fuera del contexto de análisis de la conducta es en Behavior Therapy en el 98, ¿sí? Que es un programa de entrenamiento a terapeutas de ACT, utilizando el modelo ACT. Eh, pero antes no. La mayoría de estudios que presentaban, las presentaban en las convenciones del análisis de la conducta en los años 80, en los años 90, hasta parte del 2000, hasta cuando se crea ACVS y básicamente deja de existir ese presentación masiva de ese trabajo en las convenciones del análisis de la conducta y todas se desplazan a lo que es los congresos de ACVS. Entonces, digamos que o sea, si uno habla de la relación, siempre existió. ACT salió de la investigación en relaciones derivadas, conducta gobernada por reglas, que fueron sus dos trabajos pesados, y el trabajo conceptual en contextualismo. De hecho, el primer trabajo en contextualismo publicado lo publicaron en JEAP, que es la revisión del estudio de Pepper, del artículo del libro de Pepper, ¿sí? De las hipótesis del mundo. Entonces, si uno lo piensa, la relación siempre existió, ¿sí? Lo que pasa es que cuando aparecen ya con el modelo de flexibilidad psicológica, toma una dirección diferente, ¿sí? Entonces la psicología o sea, la investigación en AC toma una dirección absoluta, explota, empieza a publicar en revistas diferentes, ¿sí? Como una manera de diseminar más el modelo. Pero ya esa parte unida a la psicología del análisis de la conducta empieza a diluirse, ¿sí? Y lo que pasa con los años es que los analistas de la conducta empiezan a eh, encontrar útil algunos procedimientos de ACT, ¿sí? Para el trabajo que hacen, especialmente con autismo, con familias. Pero entonces se encuentran y se estrellan con un montón de estrategias y reglas. Los analistas de la conducta tienen unas habilidades particulares unas habilidades y unas estrategias bajo las cuales deben operar. Y entonces lo que hacen en AC contradice con lo que se forman. Y empieza este choque y estamos aún viviendo ese choque donde muchos analistas de la conducta encuentran que esas estrategias que aplican tradicionales de reforzamiento diferencial, de extinción, no son no tienen el impacto que tienen, la duración que tienen, por ejemplo, cuando le empiezan a incorporar aspectos de valores, aspectos de aceptación, ¿sí? Aspectos de momento presente. Y la experiencia que han reportado estas personas, estos analistas de la conducta, especialmente en Estados Unidos, han encontrado una diferencia. Pero entonces ahora hay un choque, ¿sí? Entre lo conceptual y lo profesional. O sea, a mí me entrenan para esto, pero yo encuentro que esto es muy importante para mí y me ayuda y facilita el trabajo con familias, con adolescentes, con niños, con padres, etcétera. Digamos que eso es lo que ha venido a pasar. Pero hoy por hoy, ACT en su forma como la conocemos, con su modelo de flexibilidad, con el trabajo que está haciendo, digamos que se ha separado mucho de lo que se conoce con la herramienta tradicional, modelo tradicional de análisis de la conducta, por ejemplo.
Y un ejemplo es mirar la propuesta del libro del 98 de ACT. Era muy contextual, era muy analítico conductual. La del 2011-2010 no lo es ya. Entonces, digamos que eso es lo que muestra el desarrollo de esa relación entre estas dos áreas. Gracias por su apreciación, doctor. Sí, creo que se puede evidenciar, digamos, lo que nos comenta, ¿no? De esta distinción y de esta paulatina, no sé si alejamiento, pero esta paulatina, digamos, diferenciación, ¿no? Uno puede revisar, digamos, un libro de ABA, ¿no? Como el de Cooper, ¿no? O un libro de ACT actualmente y hay severas diferencias, ¿no? Incluso tanto es de que salió este material de Hayes, ¿no? De ACT para Behavioral Analyst, ¿no? O sea, una edición especial de ACT justamente para integrar, digamos, de nuevo este lenguaje y que sea accesible también para este tipo de profesionales, ¿no? Que ya tienen una formación establecida, ¿no? Sí, sí parece importante lo que nos comentan. Ujú. Eh, Siguiendo con ACT, ¿no? Hace algunos años realizó una revisión sistemática sobre el estado de ACT, ¿no? En trastornos de neurodesarrollo y espectro autista, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría brindar, ¿no? Para reducir el riesgo de sesgo en estos estudios, ¿no? Uy, eh, a ver, creo que esa pregunta es muy buena. Y lo voy a relacionar con algo que es importante. El año pasado, este año, publicaron un estudio en Behavior Therapy, que es la revista bandera de la Asociación para el Avance de las Terapias Cognitivas y Conductuales en Estados Unidos, eh, y son las revistas de mayor impacto. Publicaron un artículo, una revisión sistemática de estudios de diseños de caso único en terapias en ACT, ¿sí? En ACT. Lo publicaron. A mí la verdad no me sorprendieron los resultados y ya les voy a contar un poquito de los resultados que ellos encontraron, que no es diferente de lo que nosotros reportamos en el estudio de revisión sistemática que se publicó en Behavior Modification, al que tú estás mencionando. A ver, ¿cuáles son uno de los problemas centrales de eso? Dentro de dentro del uso de la investigación en diseños de caso único, hay unas guías, ¿sí? Y esas guías generalmente, hay unas guías que tradicionalmente se siguen, que es la de What Clearinghouse, que está creada por lo que es la gente de educación, pero digamos que se ha extendido a la psicología en general y clínica también. Pero son guías de mostrar que los diseños de caso único están siguiendo los lineamientos de control experimental, de efectividad del diseño. Y uno de los problemas sistemáticos que tienen, por ejemplo, los que reportaron ellos en Behavior Therapy, estudios de diseños de caso único con ACT, y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, con análisis de la conducta y en diseños de caso único, es que, por ejemplo, el acuerdo entre observadores. No hay acuerdo entre observadores, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Muchos de los datos que se toman en diseños de caso único son datos continuos como primera medida. Muchos de ellos no necesariamente eso, se trabajan en diseños de datos continuos. Muchos son datos autorreportados o son datos que son directamente observados, ¿sí? Y cuando esos datos no tienen ese acuerdo, o sea, donde no se puede llegar a lograr tener ese acuerdo entre el observador, por ejemplo, y un segundo observador, empieza a sufrir de problemas de confidencialidad, de confiabilidad, ¿sí? Empieza a sufrir ese tipo de problemas, o sea, los datos empiezan a tener problemas de qué tan confiables son. Y muchos de estos estudios no reportan eso. Y una de las métricas, sí, para evaluar la calidad de estos estudios está dado con eso. Entonces no lo reportan y eso es un problema, por ejemplo. Eso es uno de los grandes problemas. El segundo problema tiene que ver con demostrar relación funcional. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra relación funcional ahí? Pues hay dos maneras como lo reporta What Work Clearinghouse. Uno es a través de los análisis visuales y es mostrar cuando hay cambios o no de una fase, línea de base, por ejemplo, a la intervención, ¿sí? Eso. O cuando hay, por ejemplo, esos cambios de tendencia, etcétera. O también se hace con unos elementos de tamaños del efecto. ¿Sí? Que es muy similar a lo que se hace parecido, porque hay elementos paramétricos y no paramétricos dentro de eso. Y digamos, tiene dificultades, no demuestra ese tipo de relación funcional, que es el corazón de esta parte de los diseños de caso único. Eso es otro problema. Un tercer problema tiene que ver con aspectos de validez social, ¿sí?
eso no lo tiene. Otro aspecto tiene que ver con el hecho de demostrar repeticiones, o sea, que varios participantes demuestren lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que esos son uno de los problemas y lo encontramos allá y lo encuentran en la investigación con AC en diseños de caso único actualmente, ¿sí? Entonces, digamos que esos son uno de los problemas que presentan y mientras esos déficits no se superen, ¿cómo se superan? Por ejemplo, hoy por hoy se hace investigación con los Ecological Momentary Assessment, que es registrar datos en tiempo real y los estudios de caso único deben de hacer uso más de ese tipo de tecnología, por ejemplo, ¿sí? Con eso supera los problemas de acuerdo entre observadores, ¿sí? Por ejemplo, tener aleatorización si se usa, que eso es lo otro, la mayoría de diseños de caso único que se utilizan es el diseño en línea de base múltiple a través de participantes, donde son diferentes participantes con una misma variable dependiente y superar, por ejemplo, incrementar el número al autorizarlos a las diferentes condiciones, demostrar más control experimental, relación funcional. O sea, mientras ese tipo de cosas no se hagan y no se sea más sistemático y detallado, va a sufrir muchos problemas ese tipo de investigación. Y especialmente ahorita la investigación que se está desarrollando en procesos, basada en procesos donde los elementos de diseño de casos únicos son fundamentales para explicar cómo cada uno de estas intervenciones afecta diferencialmente a cada participante, se necesita mucha más precisión en cómo se hace esa investigación. Entonces creo que ese es uno de los problemas más importantes que hay que ir superando. Y gracias, doctor. Quizás una pequeña aclaración aquí, cuando se habla de la terapia basada en procesos, ¿se refiere a la de Hayes y Hoffman o a la de Barthes, Holmes? No, la de Hayes, sí, la de Hayes que es Ah, la que más se ha trabajado, sí. ujú, genial. Eh, bueno, quizás aquí una pregunta off topic relacionada a lo que usted está respondiendo sobre este problema de la observación, digamos, entre profesionales, ¿no? El problema de la interobservabilidad. ¿Considera que la integración de metodologías de inteligencia artificial que permiten el seguimiento de conductas en situaciones, contextos de trastornos de neurodesarrollo y autismo, para identificar, digamos, estos avances, se puede integrar fácilmente con estudios desde el análisis de la conducta? Sí, claro, claro, yo sí creo que sí. Digamos que uno lo puede ver a dos niveles, la recolección de datos y el análisis de datos, ¿sí? Digamos que hoy por hoy, se ve mucho más en el análisis de datos, ¿sí? Digamos que yo no lo he visto hasta ahora con lo que conozco y creo que todos estamos aprendiendo y tenemos que aprender a velocidad luz rápidamente cómo utilizamos estas herramientas, pero digamos lo que más lo he visto es en el análisis de los datos, ¿sí? Cómo este tipo de herramientas nos pueden ayudar a interpretar rápidamente datos. Un ejemplo, uno de los problemas que se ha detectado, por ejemplo, en el análisis visual versus los tamaños del efecto es que existe diferencias en cómo yo veo un cambio o un incremento o una mejoría de línea de base de intervención comparado con otro profesional. O sea, no hay precisión en discriminar cuándo se presenta un cambio o cuándo no con un dato particular que hemos de un participante. Entonces hay mucha discrepancia y hay unos errores humanos ahí en la detección. Por ejemplo, la inteligencia artificial ayuda mucho y va a ayudar y debería ayudar mucho en favorecer análisis más precisos, análisis visuales más precisos de cuando se presenta un cambio significativo de una fase a la otra fase, por ejemplo, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Otro aspecto que tiene que ver es con el hecho de los tamaños del efecto, ¿sí? O sea, qué tan significativo es ese cambio más allá de lo simple, meramente metodológico, ¿sí? Sino más allá del impacto que haya tenido. Y digamos que hoy por hoy se ha abierto más espacio a introducir más nuevos estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, el de Bayes, ¿sí? Y cómo esos modelos, por ejemplo, ayudan a tener una mayor predicción y descripción de esos cambios. Ahí va a ayudar la inteligencia artificial. Y finalmente, algo que se ha venido apareciendo recientemente, de lo cual yo estoy
personalmente estoy de acuerdo, es en el uso de la investigación cualitativa dentro del análisis de la conducta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a salir un número especial en Behavioral Analysis in Practice sobre investigación cualitativa en análisis de la conducta. ¿Sí? Eso de por sí ya le está diciendo a la conducta, mire, ¿sabe que ustedes lo cuantitativo es bueno y ya hemos hecho bastante, pero ahora tenemos que empezar a explorar nuevos campos por muchas razones? Y en ese campo de la investigación cualitativa, por ejemplo, cuando se hacen las entrevistas finales, el reporte que hacen los participantes de los cambios que han tenido, ¿sí? Frente a las intervenciones, se pueden analizar como se analiza cualquier tipo de investigación cualitativa, ¿sí? Y ese tipo, la inteligencia artificial va a ayudar un montón en eso, ¿sí? Hartísimo, porque acelera el análisis, lo vuelve más fino y nos va a ayudar mucho en eso. Entonces, digamos que ahí es donde yo considero que va a haber una parte significativa. Ahí lo otro que yo considero es muchos de los modelos teóricos que se hacen en análisis de la conducta. Ayer estaba viendo uno que han desarrollado uno para economía conductal, para sobre la demanda y generar mejores análisis, mayor preciso para mostrar la demanda, es decir, la parte de demanda dentro de los modelos de psicología comportamental analítica en economía conductal y ya los han desarrollado bajo esos principios. Entonces, vamos a ver más rápidamente que que la inteligencia artificial va a permitir que todo mundo que esté interesado en esta disciplina pueda entenderla más fácil, esos modelos tan abstractos, más fácilmente y usarlos o aplicados a hacer un análisis mucho más preciso. Creo que hacia allá es eso. Ahora, lo de tomar datos, pues tenemos los EMAs, los Ecological Momentary Assessment, eso va a ser fundamental, fundamental. Y registros en tiempo real, es decir, o sea, observaciones con cámaras detectando movimientos y todo eso, eso va a ser fundamental. No conozco mucho por eso, pero me imagino que se ya tiene que ir la investigación en esa parte. Gracias, gracias, doctor. Sí, consideramos que es imperante, digamos, esta actualización que se vienen dando en las metodologías y en cómo los profesionales y los investigadores se van poniendo a la par con este desarrollo, digamos, tecnológico. Pasamos ya a las últimas preguntas, ¿no? Ok. Sobre el trabajo actual y proyecciones, ¿no? ¿Cuál considera que serán los desafíos de la revista Psychological Record y cuál sería el legado de Cantor en este sentido? Sí, yo quiero empezar por el legado de Cantor y después los desafíos. A ver, y para quien de pronto no conoce mucho, o sea, esta revista fue fundada, creada por Cantor, ¿sí? Eh, Cantor creó una compañía editorial que se llamaba Principia Press, ¿sí? Y la creó con sus hermanos, con su familia, ¿sí? Él trabajaba en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, cuando creó esta revista de 37 a 38. Y coincidencialmente, históricamente, Skinner trabajaba en la Universidad de Indiana en ese mismo momento. ¿Sí? Entonces, y Principia Press publicó todos sus libros. O sea, ustedes ven Principia Press, todos sus libros están publicados bajo esa editorial, que era una editorial. Es como si uno hiciera el símil con Context Press. Context Press es un producto de Steve Hayes y Linda Hayes, ¿sí? Y así fue sistemáticamente desarrollado. Exactamente la misma lógica. Y la revista se publicó inicialmente con esa editorial, ¿sí? Y Skinner sirvió como su primer editor asociado de la parte experimental. La revista arrancó en esa primera época y tenía un énfasis interconductual, pues porque Cantor era un interconductista, es el creador, es el diseñador, el fundador del interconductismo, y muchas de las personas que estaban asociadas a la revista eran sus estudiantes. Y los editores siguientes fueron sus estudiantes, quienes fueron los editores por un tiempo de esa revista. O sea, si uno mira los años 50, 60, 70, o sea, hay un montón de publicaciones interconductuales en Psychological Record por la historia que tenía Cantor ahí y porque pues favorecía las publicaciones. De hecho, Cantor dejó de publicar bajo su nombre hacia comienzos de los 60 y lo publicaba como The Observer, como el observador, bajo ese seudónimo y así publicado pequeños sketches de tópicos diferentes, inteligencia, relación entre ambiente y conducta. Hay un montón de tópicos ahí. O sea, digamos que él podía publicar eso bajo ese seudónimo y se los publican. Y hay un montón ahí publicados. Entonces, digamos que la tradición interconductual cantoriana existió. Ya después la revista entra a tener un editor de mucho tiempo,
aproximadamente unos casi 25 o 30 años, con una editorial independiente, ya no era Principia Press, y después a comienzos de los años 2000 ya entra a la Universidad de Southern Illinois a ser el editor principal y hacia mitad de los años 2010 Abay compra la revista y la inserta dentro de sus revistas. Pero ya ese proceso de interconductismo se fue diluyendo lentamente, aunque se publicó un número especial de interconductismo hace unos años en Psychological Record, siempre su historia ha estado ahí, o sea, directamente asociada con el interconductismo, ¿sí? O sea, uno no puede desligar Psych Record de interconductismo, son aliados naturales por su misma historia. Los desafíos de la revista como tal eh, son varios, ¿sí? Uno de ellos que considero fundamental y es que la revista le llegue, que tenga una mayor diseminación, ¿sí? O sea, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es empezar a tener podcasts, ¿sí? Con invitados de los artículos, hacerla más visible en que se publica, más cercano, conectarnos con las redes sociales. La universidad no tenía redes, o sea, sí las tenía, pero estaban muertas. Es activarla con las redes sociales. Llegar al público latinoamericano, o sea, para mí es fundamental y unas cosas que yo hablaba con el consejo de ABAI. Mira, para mí uno de, de las prioridades es que la revista y la investigación le llegue a la gente latinoamericana, o sea, que la gente vea, se empiece también a identificar como esa revista es importante para nosotros y es cercana a nosotros, digamos, y pues soy latinoamericano y creo que es una misión personal en parte con esto, ¿sí? Vamos hacia allá. Generar mayor variabilidad. Es decir, donde la revista pueda ingresar artículos que puedan ser importantes de otras áreas de la misma análisis de la conducta. Eso. Tener esto genera cierta tensión entre la propuesta, no creo pero generar un foro de discusión, es decir, donde hay un artículo y haya gente que lo comente y que hable, o sea, que sirva de foro de discusión. O sea, para mí eso es muy importante. Lo que pasa es que hay unos elementos ahí de citación, métricos que afecten las revistas, viven de citaciones y todo eso. Entonces, parece que eso afecta. Es una cosa más logística ahí, pero digamos que hacia allá tiene que avanzar. Y darle amplitud a temas de aspectos conceptuales. Creo que la revista dejó de hacerlo mucho, de temas que le llega a la gente, entienda sus aspectos conceptuales que son importantes en el análisis de la conducta. Hacia allá tiene que ir también. Y lo otro es darle espacio, o sea, uno de los problemas de las revistas hoy, no solo esta, sino en general, es encontrar revisores. O sea, los revisores que son las personas que revisan y revisores de calidad, ¿sí? La gente está ocupada, las revistas no les pagan a los revisores, lo hacen como un aspecto de ética personal y creo que eso afecta drásticamente. Entonces, digamos que, y creo que me parece que el ejemplo que tiene JCB es que la revista de la Asociación para las Terapias Contextuales, Conductuales Contextuales, de tener un programa que se llama Mentoring Program, que es traer estudiantes en programas graduados a que empiecen ese proceso formativo de ser revisores de artículos científicos. Eso es un programa que esperamos poder abrir dentro de la revista pronto que les sirva de plataforma a la gente que estudia psicología conductual o comportamental analítica y que les sirva un proceso formativo. Creo que hacia allá va también eso. Creo que es para expandir el universo de evaluadores que es muy limitado cada vez por muchas contingencias culturales, económicas que las personas investigadoras no lo pueden hacer. Eso es otro elemento adicional y buscar más diálogo entre las, o sea, tratar de buscar más diálogo entre la investigación básica y aplicada. Digamos que ese es otro objetivo para mí bien importante. Digamos que esos son como los elementos que, que son urgentes como tal. Y el uso ya tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial a propósito, es decir, tener un mayor control sobre eso. Todos sufren, todos sufrimos con eso en términos de las revistas. Entonces, digamos, tener un poco más de control sobre eso. Eso es un otro aspecto importante que no lo tiene ahorita la revista y que se toca trabajar. Digamos que esos son los elementos, yo diría. Muchas gracias también por esa respuesta, ¿no? Es
bastante innovador lo que está comentando, ¿no? La activación que busca generar en la revista. En redes sociales, creo que en Facebook ya he visto parte de esa presencia más activa, ¿no? De la revista. Y sí, es importante, digamos, tener ese mayor alcance, ¿no? Sobre todo difundirlo en Latinoamérica, ¿no? Y en diversos espacios, ¿no? Digitales también. Y la siguiente pregunta sería, dada su experiencia, ¿no? Si egresados en Latinoamérica quisieran seguir formándose en análisis experimental de la conducta o análisis de la conducta y certificarse como analistas de conducta aplicados, ¿no? ¿Qué les podría recomendar al respecto, ¿no? Eh, pues muchas cosas. Primero que todo, si tienen interés inicial, o sea, ser autodidacta es un elemento importante, yo considero, en el proceso. Eh, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, miren, si uno tiene un déficit en leer investigación en inglés, la inteligencia artificial le puede ayudar. ¿Sí? En términos, hay muchas aplicaciones donde le ayudan a entender conceptos, a que les dé ejemplos. Digamos que eso es un elemento. Pienso que la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos, ¿sí? Y un elemento es que eso es una primera área, o sea, muchas revistas tienen acceso abierto. Si están ligados a alguna universidad, pueden acceder a muchas revistas de análisis de la conducta, Behavioral Analysis in Practice, Psychological Record, Java, JEAP. Muchos de ellos tienen artículos publicados a través de PubMed, que es una base de datos. Son gratuitos y pueden acceder y empezar a leer eso. Eso es una tarea. Dos, hay muchos foros de discusión. Hoy por hoy, o sea, a propósito del Día Mundial del Análisis de la Conducta, o sea, vi un montonón de diferentes invitaciones, presentaciones, acceder a los medios de comunicación con ciertos grupos son una aproximación para aprender. Hay muchas propuestas. Eso es otra manera de aprender. Leer libros básicos de análisis de la conducta. Muchas antiguas versiones están en español, otras en inglés. Eso es otro elemento. Y ya si quieren algo más a nivel ya profesionalizarse en el área, eh, digamos que Estados Unidos digamos que uno de los objetivos, pues porque es aquí donde se creó, se ha desarrollado, se ha fortalecido, sí, como tal es la conducta, y es poder aplicar a programas, posgraduados, maestrías, doctorados, muchos programas, por ejemplo, en análisis de la conducta en maestría. eh, No le piden a los estudiantes el GRE, que es una prueba para mostrar conocimientos generales, solo con el TOEFL, que es el de manejo del inglés. Eso ayuda mucho a los estudiantes, por ejemplo, porque es una barrera menos que tienen que luchar, ¿sí? Muchos, muchas de universidades, por ejemplo, en la Florida o en California, o sea, tienen algún tipo de apoyo y de soporte para estudiantes latinoamericanos, o sea, que esa transición no sea tan difícil, ¿sí? Digamos que eso sería otra recomendación, ¿sí? Europa, digamos, España tiene uno que otro programa por ahí, Inglaterra, ¿sí? Brasil es pionero y Brasil tiene un montón de programas con investigadores muy buenos, muy serios. México, está el CEIC, Guadalajara, que pues es tradicional en eso también. Digamos que si haya una formación mucho más avanzada, esas son unas opciones que también se pueden determinar. Y conectarse con colegas, con profesionales. Miren, a veces la gente cree, cuando la gente está empezando en esto, cree que hablar con un investigador ya reconocido es difícil. Los canales están hoy y comunicarse con ellos al contrario es algo que les interesa y siempre es estimulante escuchar gente viene con ideas, con intereses, siempre va a ser importante para ellos y ellas. Entonces yo considero que eso es otra, tener una comunicación, preguntar, ser curioso con ellos, no tener miedo frente a eso, superar esas dificultades y pensar en lo que es importante para ustedes. Creo que eso es una buena herramienta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Sí, también creo que comparto, digamos, esta noción de acercarse y participar, de comunicar, ¿no? De aprovechar los espacios
ahora que puedan ser digitales o presenciales. Y recapitulando lo que nos ha hecho, pues hay opciones en Latinoamérica, ¿no? Tanto México, Brasil, ¿no? Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí nos Eso. ayuda bastante saber esas oportunidades que hay para futuros profesionales, ¿no? Entonces estaríamos llegando al final de la entrevista. Ahorita quiero consultar con Darwin si tenemos algún tipo de preguntas por redes sociales, sino para ver si podemos compartirlas por acá, ¿no? Claro, aquí hay una pregunta no tanto en YouTube, sino aquí en el propio Zoom, de parte de Irma Janet Gómez. Nos dice cordial saludo, doctor George, gusto en escucharlo. Es usual que la investigación que se hace análisis de la conducta sea con n igual a uno. En campos aplicados como el análisis del comportamiento organizacional, tenemos necesidad de aplicar el análisis de la conducta con n de mayor tamaño, ejemplo, con 500 o 1000 trabajadores. ¿Ves viable el uso del análisis de conducta en estos contextos? ¿Qué recomendaciones nos darías para su aplicación? No, gracias. Y Irma, no, muchas gracias. Irma es una amiga personal que conozco de hace tiempo y chévere tenerte acá, Irma. Y la pregunta me parece excelente. Eh, a ver, una de las, y es una, creo que también es un objetivo personal, o sea, es personal también y que está muy ligado a la pregunta de Irma. Digamos que tradicionalmente el análisis de la conducta estuvo ligado a la investigación de diseños o de caso único, ¿sí? Muy ligado desde los trabajos de Skinner en su laboratorio trabajando con animales no humanos hasta el mismo trabajo que se ha hecho eh, con individuos, con animales humanos, ¿sí? O sea, con ellos ha sido tradicional. Ese siempre fue la bandera, las revistas bandera de aplicado análisis de la conducta Java ha sido pionera en eso, o sea, ellos favorecen el trabajo de diseños de caso único como tal. Ahora, en los últimos años, y cuando yo digo los últimos años, me puedo estar refiriendo a los últimos 15, 20 años, hemos tenido una serie de cambios frente al uso de los diseños de caso único. Y les voy a dar varios ejemplos. Uno, por ejemplo, uno de los editores de Java de hace unos 10 años, no me acuerdo quién fue el editor de Java, creo que era Linda LeBlanc o Han Lee, no me acuerdo. Y en su editorial decía, miren, ¿saben qué? Nosotros necesitamos promover la publicación en Java. Necesitamos publicar estudios aleatorizados controlados, que los investigadores hagamos más estudios aleatorizados controlados, más estudios que se extiendan más allá de eso. Desafortunadamente eso no se vio, ¿sí? O sea, estaba dispuesto, pero eso no se vio, ¿sí? Pero por lo menos existía ya ese interés. Dos, la mayoría de estudios publicados en JEAP, que es la revista Análisis Experimental de la Conducta, la mayoría han hecho revisiones de lo que se publica ahí y la mayoría de diseños no son diseños de caso único, de hecho, son diseños de grupo, ¿sí? La mayoría de estudios, o sea, que se publican ahí, ¿sí? Entonces, mucha de la investigación básica se centra no en diseño de caso único, como tradicionalmente lo estableció Skinner, sino que se ha extendido a diseños mucho más de otras características, más que todo de grupo. Entonces, digamos que eso ha mostrado eso. Tres, por ejemplo, si uno mira, y ahorita que irme a eso, si uno mira la revista, que es una revista de análisis de la conducta, que es la revista de Organizational Behavioral Management, ¿sí? Uno lo que nota en la tendencia en esa revista es al trabajo con grupos, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que ha empezado, lo que uno empieza a notar, que también es eso ahí, ¿sí? Porque, por ejemplo, me acuerdo ahorita Scott Gallagher, que es uno de los pioneros en aplicar análisis de la conducta en el contexto laboral, ¿sí? Y además incluir elementos fuera de la psicología comportamental, humanista, psicología social. O sea, ¿qué es lo que se encuentra, qué es lo que se ha encontrado el analista de la conducta en los últimos años? Que encuentra muchas barreras con lo que fue educado y con lo que ha aprendido, ¿sí? El N1 es funcional, pero es restrictivo. La metodología N1 es útil, pero es restrictiva, ¿sí?
los procedimientos que se han aprendido operantes son útiles, pero necesitan tener mayor alcance. Entonces, la experiencia clínica investigativa cada vez muestra que el analista de la conducta necesita aprender nuevas herramientas, pero los programas de entrenamiento en análisis de la conducta no los forman para eso. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es un programa que te entrena en la tradición operante N1 investigación y otra realidad en la que se encuentra el investigador, por ejemplo, en la investigación aplicada experimental fuera de sus programas de aprendizaje académicos. Entonces tiene que aprender esas nuevas metodologías por aparte porque la realidad muestra otra cosa, ¿sí? Entonces muestra que en las empresas, que en los colegios, que en las clínicas, el trabajo uno a uno es importante, pero que ese trabajo también de grupo es importante y son tareas que ha tenido que aprender el analista de la conducta como tal. Entonces, digamos que la utilidad, o sea, nadie no está escrito en ningún lado, aunque se entrena a los analistas de la conducta con ese tipo de metodología, no está escrito en ningún lado que el analista de la conducta tiene que solo hacer investigación N1. O sea, no hay, no existe, ¿sí? No existe. Skinner lo hizo por un asunto pragmático, punto. O sea, fue un asunto de tener control y de tratar de demostrar sus principios y sus procedimientos. Esa fue la lógica fundamental. Es un modelo pragmatista. Entonces, ese fue su fundamento. Pero en ningún momento Skinner dijo que esa era la única forma de hacer investigación. ¿Sí? Entonces, digamos que el análisis de conducta necesita aprender otras herramientas metodológicas, sí, que se puede aplicar en contextos, por ejemplo, organizacionales, educativos que requieran grupos grandes, sí, sí, que necesita integrarse con otras áreas también, incorporarlas, utilizarlas, volverlas conceptualmente sistemáticas dentro del modelo, sí. O sea, ese tipo de cosas necesitamos avanzar conceptual y metodológicamente. Y es un desafío para nosotros, como dice la conducta, ¿sí? Avanzar en eso, ¿sí? No podemos quedarnos en seguir haciendo lo mismo. Sí, por eso les decía en la revista, no, chévere, chévere que decía, o sea, somos buenos haciendo lo mismo. Eso no, y nadie nos va a decir que no. Ok, sí, pero ya empezando a salirnos de eso, a extendernos en otras áreas que requieren un tipo de análisis, metodología, aplicación diferente, eh, es eso. O sea, y Skinner lo dijo, el análisis o la ciencia de la conducta como tal es, o sea, nuestra disciplina es para explicar la conducta humana independiente de donde sea. ¿Sí? Entonces necesitamos avanzar en eso, pero claramente que sí, requiere eso es un desafío y hacer uso de esas metodologías, ¿sí? Claramente aplicar ese tipo de nuevas metodologías grupales, por ejemplo, presenta una serie de desafíos importantes, ¿sí? Que son relevantes. Pero, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas la investigación basada en procesos, lo que están haciendo el grupo de Steve Hayes y todo eso, ¿sí? Con estos modelos ideonómicos donde se integra esa investigación individual con investigación grupal, es muy bueno, es algo importante y que debemos de mirar nosotros también. O sea, las perspectivas están ahí, ¿sí? Y a nosotros no nos debe resistir porque en análisis de la conducta no es N1, ¿sí? Es una investigación de explicar la conducta humana, ¿sí? Bajo los principios y procedimientos de nuestro modelo, ¿sí? Básicamente esa es la lógica. Gracias por la esclarecedora respuesta. Y aquí tengo una última pregunta, ¿no? Me hicieron llegar al interno, que es respecto a la integración de investigación cualitativa en el análisis de la conducta. ¿Esto conllevaría su aplicación a resolver problemáticas sociales, tipo discriminación, xenofobia, etcétera, etcétera? Ah, de hecho, yo escribí una pieza chiquita en uno de los blogs de Abay sobre investigación cualitativa y análisis de la conducta. Miren, la investigación cualitativa no es algo nuevo dentro del análisis de la conducta. Willard Day, que es uno de los investigadores y eh, analistas de la conducta más importante, él fundó la revista Behaviorism, que es una de las revistas tradicionales del análisis de la conducta. De hecho, él fue quien invitó a Steve Hayes a venir a la Universidad de Nevada, Reno. De hecho, él habla de Willard Day
en el libro de RFT, que fue una manera de lo que él hablaba en la Universidad de West Virginia, donde estudió él, y el desafío de estudiar la conducta humana compleja desde los principios del análisis de la conducta era el desafío, lo que tenía que avanzar el análisis de la conducta en los años 70. Y él trabajaba sobre un modelo particular de hacer investigación, investigación cualitativa, que le llamó la metodología Reno, sí, la metodología Reno, y donde hacía uso de análisis cualitativos usando los principios de conducta verbal skinneriana para trabajo clínico y para mejorar las intervenciones. Entonces, digamos que él sabía que había unos límites con la investigación cuantitativa, pero usar la investigación cualitativa no lo alejaba de los principios del análisis de la conducta. Lo que hacía era fortalecerlo y ampliar la descripción de la conducta humana. Y se inventó esta metodología que sigue una lógica muy tradicional, básica de lo que es la investigación cualitativa, donde se hace en la organización de los agrupación de los conceptos, después se hace un reanálisis y después se establece unos criterios para con base en eso determinar cuál puede ser el proceso a seguir más adelante. Validez social. Irving Wolf trajo a colación ese concepto en los años 70. Básicamente, ¿qué era? Era decirle a la persona que recibía la intervención, oiga, ¿usted qué opina? ¿Logró las metas? ¿Le pareció útil el procedimiento? ¿Sí? ¿Fue efectivo esto? Sí, era decirle eso y lo que reportaba el consultante o el participante con su experiencia directa, ¿sí? Y eso era útil para mejorar las intervenciones, ¿sí? Y ha estado, o sea, muchos de que es uno de los problemas que mencionaba anteriormente, los estudios de diseños de caso único, y especialmente con muchos diseños de caso único con ACT, no tiene validez, no hacen uso de la validez social. No le preguntan a la persona, oiga, ¿usted logró los objetivos? ¿A usted le pareció el procedimiento importante? ¿Esto generó un cambio significativo en su vida? Aparte de los cuestionarios y todo eso, es conocer más la experiencia del participante. Eso no existe, digamos, en esos estudios ni tampoco en la revisión sistemática que hicimos. Entonces, digamos que ese tipo de trabajo cualitativo es importante. Ahora, la inteligencia artificial, y yo lo menciona, se hace muy significativa acá, porque nos va a permitir, porque mucho el trabajo cualitativo requiere un paso, otro paso, y a veces se puede volver extensivo, pero las herramientas con las que contamos hoy pueden acelerar muy rápido ese proceso, ¿sí? De análisis. Lo pueden utilizar en la clínica, los mismos analistas de la conducta, ¿sí? En hacer ese proceso y mirar cómo la experiencia que me da el consultante me puede ayudar a refinar el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cosas de la experiencia del consultante mostraron que no fue efectiva y me puede ayudar a ajustarla? ¿Sí? Entonces, digamos que la investigación cualitativa está para fortalecer y complementar lo que se conoce y lo que hacemos en análisis de la conducta con investigación cuantitativa de caso único, por ejemplo, ¿sí? Pero está ahí para fortalecerla, para robustecerla, ¿sí? No para reemplazarla. Y creo que hacia allá tiene que estar. Y las áreas de aplicación, como lo mencioné en la pregunta, son muchísimas. O sea, va desde racismo, ¿sí? Va con temas de discriminación, va con temas aplicados en otras áreas que sirven fundamentalmente para eso, ¿no? Miren, la psicología, la gente de trabajo social, la gente de psicología social, tiene un montón de procedimientos, ¿sí? Y que de hecho un artículo que nosotros escribimos sobre el racismo en áreas de la conducta, sugerimos, ¿sí? Para trabajar esos elementos de investigación dentro del análisis de la conducta. O sea, nuestra disciplina no se puede limitar solamente a programas de reforzamiento, a ley de igualación, a programas de extinción. No, o sea, creo que nuestra disciplina requiere que avancemos mucho más en lo metodológico, en lo aplicado y siempre manteniendo nuestra coherencia sistemática, o sea, eso conceptual. O sea, eso es lo más importante. Pero las herramientas se pueden utilizar con base en nosotros. Vuelvo y digo, o sea, que en Java publicaron el año pasado Java. O sea, imagínense una revista que es el corazón de Análisis de la Conducta, publicaron dos artículos de carácter cualitativo. O sea, estamos entendiendo, estamos entendiendo que necesitamos expander nuestras herramientas analíticas. Si no expandemos eso, si no
integramos, nos vamos a rezagar y nos van a quedar conociendo solo como personas que trabajan con autismo, ¿sí? Y nada más. Y necesitamos expandir eso, o sea, utilizando herramientas y otras áreas de aplicación. Y la gente se siente, o sea, si aprendemos nuevas, como estaba diciendo Irma, nuevas metodologías, nuevas estrategias de investigación, vamos a sentir que estamos equipados para trabajar en otras áreas. Pero cuando nuestras herramientas analíticas son tan restrictivas, ok, autismo, pues sí, es lo único que es aplicado. Entonces creo que hacia allá es lo que necesitamos fortalecer más. Gracias, doctor, por la respuesta. Creo que ahí Darwin tenía una última pregunta, una pregunta más en YouTube. ¿Me comentas? Sí, acá hay otra pregunta. Mm, acá lo tenía. De nuestro colega Jonathan Camargo Espitia. Un saludo también, un seguidor de las actividades de la asociación, y nos comenta desde tu experiencia en el campo aplicado, así como el campo académico, ¿cuáles son los retos para trabajo interdisciplinario como medicina, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional que consideras en temas de relevancia clínica, por ejemplo, ingesta selectiva o problemas que tienen que ver con la alimentación, por lo que entiendo? Ujú. Pues mira, muchos programas, por ejemplo, análisis de la conducta, y me vuelvo a Estados Unidos, que es como donde está el centro de todos los programas. Mucho- Muchos programas están empezando a entender nuevamente que tiene que diversificar la aplicación. Entonces, les voy a dar varios ejemplos. Muchos centros médicos, por ejemplo, en Nueva York, en Nebraska, en Texas, en varios estados, centros médicos han creado, desarrollado maestrías y ya doctorados que digamos, la casa es los centros médicos y ellos tienen sus programas ahí. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a entrenar a esta gente para trabajar con diferentes problemas, no solo autismo, problemas alimenticios, por ejemplo, problemas médicos, ¿sí? Por ejemplo, asuntos organizacionales, o sea, empieza a diversificar esta tarea porque tiene esa oportunidad. Digamos que las universidades es la universidad y la universidad tiene su centro. La mayoría de las universidades que tienen programas de análisis de la conducta tienen un centro de autismo. Eso es casi siempre pasa, ¿sí? O sea, es casi siempre, casi todos los programas lo tienen, ¿sí? Entonces se centran en ello. Pero en todos los programas que son centros, hospitales, centros médicos, por ejemplo, estaba viendo por una razón en Nebraska, Wayne Fisher, que es una de las análisis de la conducta aplicada más importantes, él ha fundado muchos programas de esos en Estados Unidos. El Marcus Institute en Atlanta lo fundó él con eso. El mismo Kennedy Krieger, él trabajó ahí, que también es una clínica que pertenece a Johns Hopkins en Estados Unidos y presta sus servicios y ellos trabajan mucho con problemas alimenticios, por ejemplo. Sí, o sea, ellos tienen unos protocolos, o sea, y que lo trabajó Kathleen Piazza, que es la esposa de Wayne Fisher, y desarrollaron esos trabajos y ellos han trabajado fundamentalmente en esa parte de los problemas alimenticios. Lo mismo lo han hecho en Nebraska. En Nueva York trabajan muchos problemas de conducta. Entonces, digamos que el análisis de la conducta ha trabajado y se ha diversificado en muchas áreas porque los profesionales empiezan a entender que esto es importante, ¿sí? Como tal. Y digamos que esos centros han entendido que tienen que entrenar eso en esquizofrenia. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, los trabajos que se hacían en análisis de la conducta en los años 60 y 70, para encontrar, o sea, personas con psicosis, esquizofrenia, ¿sí? Con problemas severos de conducta. O sea, se trabajaba desde ese inicio, ¿sí? Digamos que no había una certificación, no había una regularización de la disciplina, no existía la disciplina de análisis de la conducta como tal. Sí, esa solo existe como tal hasta los años 90 en Estados Unidos, pero no existía antes. Entonces, de una u otra manera, eso ayuda, ¿sí? A que empiece a expandirse mucho más el trabajo de análisis de la conducta en otras áreas diversas. Entonces, digamos que esos son elementos que ayudan. Hay programas también de estos que tienen un laboratorio de investigación básica. Entonces, muchos de los trabajos que ellos hacen aplicados los modelan en investigación básica con raticas, generalmente, ¿sí? Porque esto es otra cosa. Muchos investigadores
que vienen de programas básicos han entendido que sin una certificación no pueden sobrevivir en el contexto norteamericano, necesitan tener eso. Entonces vienen con esa formación, estas universidades los contratan y ellos hacen investigación básica, se unen, se integran, trabajan interdisciplinariamente. Oiga, vamos a trabajar con un psicólogo aplicado a ver qué nos enseña, él con nosotros. Ahora traemos con un médico, con alguien, con un neurocientífico, con alguien de farmacología. Y empezamos a trabajar, o sea, juntos, ¿sí? Vamos a trabajar esto que es importante. Entonces, creo que eso es algo que es bien, bien importante. Entonces, digamos, nosotros en el contexto latinoamericano tenemos mucho que hacer en ese campo. Nosotros tenemos muchos investigadores con muchas habilidades, ¿sí? Y nos pasaba cuando estábamos en Ava Colombia, que tal vez no sean analistas de la conducta como se conoce en Estados Unidos, pero que tienen un entrenamiento en las estrategias, metodologías y conceptos de análisis de la conducta. Y hay muchos profesionales en medicina, en educación, en psicología, que pues se puede trabajar interdisciplinariamente. Nosotros lo podemos hacer, pero nosotros necesitamos hacer más esfuerzo porque no están los centros. O sea, es la gente en diferentes sitios. Entonces creo que eso es lo que se debería hacer. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿ya no hay más preguntas en YouTube, Darwin? No, ya no. Y esas serían todas las preguntas. Genial. Entonces, agradecemos, doctor García, por su participación, por compartirnos con toda esta información que es muy relevante, ¿no? Y los avances que se están haciendo desde la revista de Psychological Record, ¿no? En promover, digamos, el análisis de la conducta. También agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y esperamos que haya más encuentros como este desde la asociación con su presencia, ¿no? Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti, José, a Darwin, y pues a las personas que están conectadas aquí en YouTube, la verdad, chévere, que hayan estado, espero que haya sido útil. Lo más importante es que esto despierte interés en la disciplina. Creo que eso es lo más importante, que despierte el interés de poder aplicar y de usar y de capacitarse y de aprender más sobre esto. Creo que al final eso es lo más importante, que despierte interés. Porque esto lo mantiene es la gente que va aprendiendo esto, no lo aprende la gente que ya lleva tiempo, no, es, lo mantiene es gente nueva, nueva, nueva. Y ojalá estos espacios sirvan para fomentar el interés en esto. Y los que vienen van a hacer cosas diferentes a lo que hemos hecho los que estamos. Y ese es el objetivo de la psicología y de la conducta en general, en específico. Muchas gracias, doctor. Entonces nos estamos despidiendo, todos los que nos están viendo por en vivo, ¿no? Y estaríamos cerrando la sesión de hoy. Un gusto. Espero que todos tengan un buen día.